tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Gracias por recibirnos en sus hogares y permitirnos llegar a ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de una de esas enfermedades que con solo mencionarla inspira temor, miedo y no sin razón. No obstante, como ustedes saben, para nosotros lo más importante es la cuestión de prevención. Es la mejor medicina que existe. Vamos a hablar hoy sobre los diferentes tipos de cáncer ginecológico que existen. Vamos a hablar de los síntomas, vamos a hablar de esas manifestaciones que usted puede prevenir, que son las importantes. Y para hablar de ese tema, tenemos como invitado en el día de hoy al doctor Miguel Ángel Urbáez, gineco-oncólogo con consultorio en el Centro Médico UCE. En el transcurso del programa vamos a estar poniendo y diciendo dónde usted puede localizarlo, en qué número telefónico y acceder a sus servicios. No se vayan, regresamos con el doctor Urbáez para hablar sobre los diferentes tipos de cáncer ginecológicos que existen. Gracias por esperarnos pacientemente. Como les prometimos en la presentación del programa, vamos a hablar de un tema que la sola mención de su nombre causa temor, pero el conocimiento es el arma más poderosa que existe porque nos permite prevenir. Y como les dijimos, vamos a hablar sobre el cáncer ginecológico, tipos, causas, consecuencias, pero sobre todo, cómo prevenirlo. Y para hacerlo tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Urbáez, con su consultorio en el Centro Médico UCE. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por recibirnos y permitir orientar a la población una vez más. Qué bueno que esté aquí, doctor, con nosotros. Vamos a comenzar inmediatamente porque tenemos toda la cantidad de preguntas que usted se puede imaginar. Cuando dijimos que íbamos a hacer el programa sobre los diferentes tipos de cáncer ginecológico, el público se ha volcado en preguntas, ya sea por WhatsApp o por videos. Comencemos. ¿Qué es el cáncer ginecológico? Bueno, el cáncer ginecológico lo podríamos definir de manera llana como una serie de anomalías epiteliales o más bien anomalías del tejido, mutaciones del tejido, específicamente de los órganos genitales, específicamente de la mujer, ¿no? Vamos a definirlos de esa forma. De esa forma. Y una cosa que usted me hacía la aclaración sobre el asunto de que el cáncer de mama no era un cáncer considerado ginecológico, era un cáncer de la mujer. Bueno, lo que pasa es que en países como el nuestro, pues las mamas se han ido más distanciándose de lo que es la evaluación ginecológica, aunque deberían ser formalmente parte de la evaluación ginecológica, del tratamiento de un ginecólogo, pero se ha ido distanciando, ¿no? Entonces, la mama sí, o el cáncer de mama es un cáncer que afecta a la mujer, pero cuando nos referimos al cáncer ginecológico, usualmente ponemos fuera de ese renglón al cáncer de mama. Ok. Doctor, ¿cuántos tipos de cáncer ginecológico existen y cuáles son? Bien, los tipos de cáncer ginecológico que existen son primeramente el cáncer de cervix o el cáncer de cuello uterino, el cáncer del cuerpo del útero o cáncer endometrial se le llama también, está lo que es el cáncer de ovario, cáncer de vagina, cáncer de vulva, y uno que es probablemente el más infrecuente, que se conoce como un hallazgo casual, que es el cáncer de trompa de falopio. ¿Cuál es la realidad en la República Dominicana? Porque sabemos que no hay unas estadísticas actualizadas y confiables. Yo estuve haciendo investigación por horas para ver cómo podía conseguir este tipo de datos. En su consulta profesional, ¿cuál es la realidad y cuál es el más frecuente? Bien, la realidad en cuanto al cáncer es que nosotros lo diagnosticamos en su mayoría
en etapas avanzadas, sobre todo en nuestras pacientes que vemos en el hospital público, porque hacemos tanto medicina privada como medicina pública, y sobre todo las pacientes que vemos en el hospital público, pues quizás por desconocimiento, por bajo nivel socioeconómico, este tipo de pacientes pues casi no acuden a las atenciones, a los chequeos de rutina, y acuden ya cuando tienen una etapa avanzada de la enfermedad. Y pues el más frecuente de esos cánceres en el país o en países subdesarrollados como el nuestro es el cáncer de cervix o de cuello uterino. Durante el programa, doctor, como le explicamos, vamos a ir intercalando preguntas nuestras aquí en el estudio y preguntas del público, que es el insumo más importante de este programa y que por ellos nosotros somos y existimos. Vamos después de esta pregunta que le voy a hacer a que vayan preparándonos, por favor, los videitos pregunta que tenemos por ahí para el doctor Urbáez. Durante el examen ginecológico, doctor Urbáez, ¿puede el médico detectar algunas anomalías que alerten que esa mujer pudiese tener la posibilidad de padecer algún tipo de cáncer? Eso es correcto, claro que sí. Por eso es que se les recomienda a la paciente que no debe descuidarse con su chequeo ginecológico. En el caso específico del cáncer de cervix o de cuello uterino, gracias a Dios, desde hace muchísimos años, quizás 1942, 43 en adelante, desde esa fecha se dispone de una prueba de tamizaje o prueba de detección o de alerta para el cáncer de cérvico uterino o de cuello uterino, que lo es el Papá Nicolau. Entonces, al momento del médico ginecólogo evaluar la paciente y realizar el Papá Nicolau, pues desde ahí al examen físico el médico puede darse cuenta si estamos frente a una paciente con un cáncer de cervix, como también algún otro tipo de cáncer ginecológico. O sea que durante la consulta podrían haber esos indicios, porque claro, yo asumo, doctor, que como son tantos tipos de cáncer, los síntomas deben de ser muy variados. Es así, es correcto. Vamos a pedir, Edwin, por favor, que comiencen a poner desde este mismo momento las preguntitas que tenemos de nuestro público, por favor. Buenas, mi pregunta es, de los 5 tipos de cánceres ginecológicos, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico? Gracias. Buenas, mi pregunta es, de los 5 tipos de cáncer. Bien, el que tiene peor pronóstico es el cáncer de ovario. De hecho, la mortalidad, el índice de mortalidad en el cáncer de ovario es la más alta de los cánceres ginecológicos, y es porque primeramente el cáncer de ovario es un cáncer que en la mayoría de los casos es asintomático, o sea, en etapas tempranas la paciente no siente absolutamente nada. Ese cáncer está creciendo ahí en el ovario y la paciente no se da cuenta. Y es difícil detectarlo si la paciente no acude de manera rutinaria pues a su chequeo ginecológico. Entonces, otra cosa también es que no se dispone de una prueba de tamizaje o de revisión frecuente o de rutina como lo es el Papá Nicolau en el cáncer de cervix para detectar los casos de cánceres de ovario y prevenirlo o detectarlo a una etapa más temprana. Entonces la mayoría de las pacientes con cáncer de ovario vienen ya con la sintomatología, y cuando esa sintomatología se presenta es cuando el cáncer de ovario está en una etapa más avanzada. Por ende, los cánceres en etapas avanzadas pues tienen peor pronóstico. Doctor, usted trajo a colación lo del asunto del Papá Nicolau. A veces en el Papá Nicolau salen algunas células atípicas y las damas, que son los objetos de este estudio, se preocupan con sobrada razón. Mucho más si además de eso son portadoras del VPH o del virus del papiloma humano. ¿Cómo sería el abordaje que se hace de esa paciente? Bien, te refieres a las pacientes que el Papá Nicolau les reporta un ASCUS, o células escamosas atípicas de significado indeterminado, que eso es lo que significa el ASCUS. Fíjate, ese es desde el punto de vista de anomalías epiteliales, ya hablando de lo que es el resultado de un Papá Nicolau. Cuando nos referimos a las anomalías epiteliales que se pueden encontrar en un Papá Nicolau, ese es el hallazgo más frecuente. Cuando los protocolos nos dicen que cuando encontramos esto en un Papá Nicolau, pues la paciente, si es una paciente de alto riesgo, que probablemente sea la mayoría de nuestras pacientes, pues nosotros debemos realizar estudios más avanzados como lo es una colposcopía biopsia, que es un estudio que se va a realizar una visualización ya macroscópica o una magnificación del tejido del cuello uterino, encontrando cualquier célula anormal y pues tomando una biopsia de esa área, y ya con esto sí podríamos hacer un diagnóstico de lo que la paciente tiene. Y a partir de ahí, dependiendo de ese diagnóstico, pues uno va a tomar alguna medida con esto. ¿Cómo no? Vamos a seguir con los videos, preguntas de nuestro público, por favor.
Hola, mi nombre es Besabé y quisiera saber si la obesidad es un factor predisponente para los cánceres ginecológicos. Bien, eso es totalmente correcto. La obesidad sí es un factor predisponente para los cánceres ginecológicos, específicamente el caso de cáncer de endometrio, el cáncer de cuerpo uterino. Este tiene una alta incidencia en pacientes obesas. ¿Hay algún motivo específico? ¿Se sabe? ¿Se conoce por qué? Sí, para decirlo de una manera llana, las pacientes obesas pues tienen una predisposición. Fíjate, el cáncer de endometrio, hay que irse un poquito más al inicio, al por qué ocurre el cáncer de endometrio. En un 85% de los casos, el cáncer de endometrio es un cáncer que es estrógeno dependiente. El estrógeno es una de las dos hormonas que produce el ovario y, pues, por ende, el cáncer de endometrio se asocia en un 85% a una estimulación continua de esta hormona, del estrógeno. Aquellas mujeres que son obesas tienden a tener una mayor producción de estrógeno y pues se pueden ver sometidas más frecuentemente a padecer de un cáncer de endometrio por esa razón. Ya. Vamos a seguir con las preguntas de nuestro público, por favor. Buenas, yo quiero saber cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Muy bien, muy buena pregunta y va a responder lo que te decía ahorita de alto riesgo, de pacientes Exacto. de alto riesgo. En el caso del cáncer de cérvix o cáncer de cuello uterino, como decía la persona que estaba preguntando, el cáncer de cérvix, las pacientes que tienen mayor probabilidad de padecerlo son aquellas, primero, mujeres que han tenido múltiples compañeros sexuales o aquellas mujeres que son promiscuas, ¿no? Evidentemente, aquella mujer que ha iniciado su vida sexual a una edad temprana, también es una mujer que tiene una alta incidencia o alta probabilidad de padecer de cáncer de cérvix. Aquella mujer que tiene antecedentes de padecer de virus del papiloma humano o lo padece porque sabemos que no hay presencia de cáncer de cérvix sin presencia del virus del papiloma humano. Hoy en día ya eso está más que demostrado. Y también las mujeres inmunocomprometidas son pacientes de alto riesgo también. Las mujeres que tienen historia de padecer de infecciones de transmisión sexual con frecuencia. Pues estas son las pacientes que más podrían padecer de un cáncer de cuello uterino. Doctor, pero con eso que usted nos está diciendo, que es bien alarmante de que la presencia del virus del papiloma humano necesariamente está presente en el cáncer de cuello uterino. A mí lo que me llama la atención es porque esto es prevenible. El virus del papiloma humano tiene vacunas. Es correcto. Sí, fíjate, hoy en día el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual que más frecuentemente afecta al humano, ¿no? Se dice que 8 de cada 10 personas que han tenido contacto sexual en algún momento de sus vidas, pues ya han tenido contacto con este virus. Entonces, como muy bien dices, es prevenible. Existen a nivel internacional, o sea, mundial, 3 vacunas. Aquí en el país solamente disponemos de 2 de ellas, pero lamentablemente no todas las pacientes han podido tener acceso a esta vacunación y por ende eso quizás ha contribuido a la alta incidencia del mismo. Definitivamente tenemos que ver de qué manera, doctor, los que podemos acceder a los medios de comunicación, a estar en situación quizás en que podamos hacer conciencia de la necesidad que hay, porque muchas personas, y no nos estamos saliendo del tema porque esto es parte importante de esto, muchos padres, yo he visto padres que se niegan a que sus hijas se les ponga la vacuna del virus del papiloma humano porque le estarían dando permiso para tener relaciones sexuales. Para mí vacunar es la prueba de amor más grande que se puede dar. Así es. Sí, porque le estás aportando la prevención, que es lo más importante. O sea, es mejor prevenir que lamentar. Vamos a seguir con otra preguntita de nuestro público, por favor. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo afecta el tratamiento del cáncer de cérvix en la vida sexual de la mujer? Fíjate, esa es una inquietud de todas nuestras pacientes jóvenes a las cuales le diagnosticamos un cáncer cérvico-uterino.
porque fíjate que antes los cánceres, bueno, la gran mayoría pues eran específicos de personas ya que eran no muy mayores, pero hoy en día el cáncer de cervix es diagnosticado en pacientes muy jóvenes. Yo mismo tengo la experiencia de haber diagnosticado a una paciente con cáncer de cervix en una etapa ya avanzada, con apenas 19 años. Bendito sea lamentablemente. Entonces, fíjate, la pregunta era que cómo afecta la vida sexual de una mujer los tratamientos del cáncer cervicouterino. Entonces, pues sí, verdaderamente los afecta por el hecho de que uno de los pilares en los tratamientos del cáncer cervicouterino, sobre todo en etapas ya un tanto avanzadas, es la radioterapia, y hemos podido ver pues algunos efectos secundarios que podría provocar. Claro, la radioterapia de hoy en día tiene muy pocos efectos secundarios, debemos admitir que hemos avanzado bastante en eso, pero en radioterapias que se daban anteriores, pues la paciente tenía muchos efectos secundarios a nivel de sus genitales, sobre todo el canal vaginal, lo cual le impedía volver a tener una actividad sexual de manera, diríamos que normal, como lo tenía anteriormente. Y evidentemente está de más decir que una mujer con cáncer de cervix, pues no es correcto que tenga relaciones sexuales, porque podría estimular al sangrado esto. Doctor, vemos que cada día las mujeres, con el asunto de realizarse profesionalmente, su acceso a los medios de producción, a los lugares de dirección, deciden tener hijos más tarde. Y antes las mujeres tenían 6, 7, 8, 10 hijos. Eso eran las familias, la tribu Brady. Ahora cada día son menos los hijos y a más tarde edad. ¿Tiene eso alguna relación con la incidencia y la expansión de la cantidad de cáncer? Sí, fíjate, la nuliparidad, o sea, que es aquella mujer que no ha tenido hijos, pues de alguna manera u otra tiene cierta predisposición de padecer específicamente dos tipos de cáncer, como lo es el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. O sea, el cáncer de ovario se asocia, una de las teorías más aceptadas es aquella de por qué se forma el cáncer de ovario, es aquella mujer que tuvo muchos periodos de ovulación, ovulaciones incesantes, y que el ovario por ende estuvo sometido a muchos estados reparativos, los cuales en algunas ocasiones no se repararon adecuadamente, y pues ahí vino la mutación celular y se formó el cáncer de ovario ahí. Y eso se ve mucho en mujeres que no han tenido hijos. De igual forma, en el caso del cáncer de endometrio, como les decía, se asocia mucho a un estímulo sostenido del estrógeno, por ende es la misma situación con aquella mujer que no ha tenido hijos, pues por ende tiene unos episodios más prolongados de ovulación o muchos más años de ovulación que no se vieron interrumpidos por aquellos 9 meses del embarazo, y por ende esa mujer tendría una mayor predisposición de padecer de un cáncer de endometrio también. O sea que ser mamá también, una de las bendiciones más grandes. Yo siempre he dicho que ser madre es cuando papá Dios nos hace socias de la creación, o sea que también es la bendición de que podría de alguna manera protegernos un poquito. Hasta cierto punto sería un factor protector. Qué bueno. Doctor, en el cáncer de mama está demostrado eso claramente, y el caso más claro es el de Angelina Jolie, que los senos, ella se los extirpó porque su madre, sus tías murieron de cáncer de mama, y se ha demostrado la presencia de ese gen. Sucede lo mismo con los cánceres ginecológicos. Los antecedentes familiares determinan y se pueden, como en este caso de las mamas, también descubrir a tiempo y tomar las medidas del lugar. Sí, es correcto, efectivamente, sobre todo en el cáncer de ovario, aquellas mujeres que padecieron de cáncer de ovario, pues sus familiares, su descendencia, ¿no?, sobre todo femenina, pues tienen también una alta probabilidad de padecer de un cáncer ginecológico. O sea que pueden, y entonces eso también es una herramienta más que podemos tener para la prevención. Sí, es correcto. Vamos a pedir una preguntita antes de ir a la pausa, Edwin, por favor. Hola, mi nombre es Luis Felipe, y mi pregunta es, si mi hermana es inmunocomprometida, ¿qué probabilidad hay de que ella pueda padecer de un cáncer de cervix? En pacientes inmunocomprometidos, las probabilidades son muchísimo más altas.
aquellos pacientes pues pueden padecer no solamente cáncer de cervix, sino cualquier otro tipo de cáncer, pues podrían padecerlo en una mayor frecuencia. En el caso de cáncer de cervix, que el factor que mayormente puede predisponer al mismo, que es el virus del papiloma humano, pues puede provocar una mutación celular más rápido en este tipo de pacientes porque no hay defensa para luchar, no hay sistema inmunológico para luchar contra este virus, como a diferencia de alguna otra paciente que no sea inmunocomprometida, y por ende va a terminar más fácilmente con cáncer de cuello uterino. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Urbáez, con consultorio en el Centro Médico UCE y con el teléfono 809-688-5955, 809-688-5955, doctor Miguel Ángel Urbáez, con el cual vamos a regresar después de la pausa. Estamos aquí de regreso con ustedes y con el doctor Miguel Ángel Urbáez, gineco-oncólogo, con consultorio en el Centro Médico UCE, el cual está hablando con nosotros y dándonos toda una orientación sobre cómo vamos a prevenir los cánceres ginecológicos, doctor. Todas las personas, hombres y mujeres, a los 50 años se recomienda que nos hagamos una colonoscopía para descartar el cáncer de colon. Los hombres a los 40 deberían hacerse un tacto rectal y un chequeo de próstata. ¿Existe una edad en la mujer en que el riesgo de sufrir un cáncer ginecológico se puede potencializar, doctor Urbáez? Bien, originalmente se tiene como edad más frecuente de padecer un cáncer ginecológico aquellas edades aquellas pacientes que son premenopáusicas o posmenopáusicas. Pero lamentablemente lo que hemos podido ver en la práctica es que el cáncer ginecológico ha ido en aumento día a día en pacientes cada vez más jóvenes. O sea que yo diría que es cuesta arriba hoy en día decir una edad en general del cáncer ginecológico. Solo hacerle la observación a las pacientes, a las televidentes, que el cáncer ginecológico no es exclusivo ya de mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas, sino más bien se está viendo más frecuentemente en pacientes mucho más jóvenes, pacientes hoy en día menstruantes. Ya vamos a seguir con las preguntitas de nuestro público. Por favor, Eddie. Buenas, doctor. Yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber si se puede llevar a término un embarazo aún la paciente teniendo un cáncer cervical. Me encanta esa pregunta. Excelente pregunta, doctor. Fíjate, el cáncer cervical, el cáncer de cuello uterino, no afecta al embarazo, ni el embarazo afecta al cáncer de cuello uterino. Por ende, si nosotros tenemos una paciente embarazada que logra por alguna razón, una paciente con cáncer de cervix, con cáncer de cuello uterino, que logra por alguna razón embarazarse, pues lo recomendable en países como el nuestro es esperar que ese embarazo termine. Tenemos aquí, doctor, unas cuantas preguntas que nos han mandado por WhatsApp. Y una de esas preguntas es, ya que el virus del papiloma humano, usted dijo que era un 50%, el 50% de posibilidad de que las personas que viven con el virus del papiloma humano puedan desarrollar el cáncer de cervical, dice ella. ¿Quién decía eso? Dice una de nuestros oyentes que nos está escribiendo. ¿Cómo se puede evitar el virus del papiloma humano? Fíjate, yo diría que es cuesta arriba decir que el 50% de las personas que padecen del virus del papiloma humano podrían terminar en un cáncer cervicouterino. No, eso es un número demasiado alto. Gracias a Dios no es así. El número de pacientes con virus del papiloma humano que podría terminar con un cáncer cervicouterino va a depender de la población en estudio. O sea, hay poblaciones, hay personas, hay mujeres que son de alto riesgo, como lo dijimos hace un rato, y muchas otras mujeres pues no lo son. Entonces es cuesta arriba decir qué porcentaje específicamente va a terminar en un cáncer cervicouterino. Habría que hacer un estudio en una población X para ver en esa población X qué porcentaje fue. Entonces, ¿cómo prevenimos el virus del papiloma humano?
La prevención ideal es la vacunación, como lo mencionábamos anteriormente. En nuestro país disponemos de 2 vacunas que la pueden utilizar. Cada una dispone de 3 dosis y hay esquemas de solamente 2 dosis que son aceptables en muchos países como Europa. Entonces lo ideal es la vacunación, y una vacunación ideal es aquella vacunación que se realiza previo al inicio de la vida sexual de la mujer en cuestión, ¿no? Y por supuesto hay una de esas vacunas que el hombre también se la puede aplicar, o sea que nosotros la recomendamos también. Otra pregunta que recibimos a través del WhatsApp es que dice que son muchos los tipos de cáncer femeninos. Que por favor le diga, doctor, cuáles son los síntomas que puede alertar a uno de nuestros oyentes de que pudiese estar sufriendo de cáncer de útero. Bien, en el caso específico de cáncer de útero, en el cáncer que es el cáncer de endometrio, gracias a Dios es un cáncer que da sintomatología muy temprano, o sea, en etapas muy tempranas, y es un cáncer que se ve más frecuentemente en pacientes de una edad comprendida entre los 45 y 55 años. Esas son la mayoría de las pacientes, aunque dicen que la edad media de padecer de un cáncer de útero o de endometrio, la edad media viene siendo 61 años, pero la mayoría de las pacientes la diagnosticamos entre 45 a 55. Entonces, la sintomatología principal sería un sangrado irregular. Aquella mujer que presente un sangrado irregular, o sea, un sangrado fuera de su ciclo, una menstruación muy abundante, sobre todo una menstruación o un sangrado que venga con un olor fétido o un olor más acentuado, pues eso debe llamar la atención a esa paciente. Vamos a seguir con las preguntas de nuestro público, por favor. Buenas, mi nombre es Jael Constanzo y yo quisiera saber cuál es el tratamiento más eficaz para tratar el cáncer ginecológico. Gracias. Bueno, yo considero esa pregunta muy amplia, abarcaría demasiado, porque el tratamiento eficaz va a depender siempre primero del tipo de cáncer que estemos tratando y segundo de la etapa en la cual se encuentre la enfermedad. En base a eso, al tipo de cáncer y la etapa en la cual se encuentre, pues ahí uno valora cuál sería el tipo o el tratamiento más eficaz para un cáncer ginecológico. Otra pregunta, doctor, que recibimos es que si es cierto que el cáncer de cervix afecta principalmente a las mujeres jóvenes y por qué. Sí, efectivamente, como te decía al inicio del programa, vemos día a día muchas pacientes jóvenes, muchas mujeres jóvenes padeciendo de cáncer cervicouterino. Es porque estas mujeres tienen una vida sexual más activa, tienen mayor predisposición de padecer del virus del papiloma humano que cualquier otra mujer, tienen múltiples compañeros sexuales, también está lo que se dice de la teoría del compañero sexual altamente contaminante, o sea, es aquella mujer que nos dice a nosotros, yo solamente he tenido una pareja, pero pues esta pareja lleva o una vida promiscua o esta pareja ha tenido múltiples parejas en su transcurrir y por ende este viene siendo un compañero altamente contaminante que puede rápidamente infectarla del virus del papiloma humano de alto riesgo, que es el que tiene la predisposición de provocar un cáncer cervicouterino. Y esta mujer que inició su vida sexual a edad muy temprana, pues evidentemente a una edad más joven pues puede padecer de un cáncer cervicouterino. O sea que eso que el doctor ha dicho es sumamente importante y yo no puedo pasarlo por alto, y es lo siguiente: cuando usted se acuesta con una persona, hombre o mujer, usted se está acostando con la historia sexual de esa persona. Eso es totalmente correcto. O sea que tiene que tener mucho cuidado. Vamos a pedirle a Edwin que nos sigan poniendo las preguntitas que nos faltan, por favor, Edwin. Hola, mi nombre es Elisa Miniel y mi pregunta es la siguiente. ¿Me puedo infectar de VPH al entrar en contacto con una verruga que se encuentra infectada por él mismo? Bien, la manera en que se contagia una persona del virus del papiloma humano es teniendo contacto sexual, o sea, contacto de piel genital con piel genital. O sea, primero el virus del papiloma humano tiene que primero haber el contacto, segundo tiene que ocurrir una abrasión en la piel
para que este virus pueda entrar de una célula o pasar de una célula a otra, tiene que haber un medio de transporte que viene siendo en una relación sexual, puede ser desde el esperma hasta el sudor, los fluidos genitales, entre otras cosas. Entonces, ese contacto, ese medio de transporte, esa abrasión de la otra piel, del receptor, ¿no? Pues es lo que va a hacer que pase el virus del papiloma humano de una célula a otra. Y efectivamente sí puede, respondiendo a esa pregunta, puede verse infectada por el virus del papiloma humano de esta forma. Vamos a seguir con las preguntitas, por favor. Hola, mi nombre es Jessica Benítez. Mi pregunta ¿es verdad que la cantidad de parejas sexuales que tenga una mujer influye en la posibilidad de desarrollar cáncer de cervix? Sí, efectivamente es de lo que hemos venido hablando. Es muy oportuna esa pregunta. Aquellas mujeres que inician su vida sexual a edad temprana, por ende tienen más parejas sexuales en su historial, pues aquellas mujeres que llevan una vida promiscua, pues por ende tienen una mayor probabilidad de padecer de virus del papiloma humano, que es el factor causal número 1 del cáncer cervicouterino. Doctor, antes de terminar el programa no puede quedársenos sus recomendaciones. Para nosotros la medicina preventiva es la mejor medicina que hay. A nuestras amigas televidentes, el doctor ahora se va a dirigir a cada una de ustedes para decirle cómo podemos prevenir esos factores que se puedan, porque hay algunas que no hay forma. Bien, yo pienso que la primera prevención o la primera recomendación que podemos dar es la orientación. Es necesario orientar a nuestras niñas para que sepan, para que lleven una vida sexual saludable, porque es imposible impedir la vida sexual. Eso no se va a poder impedir, no le veo forma. Pero entonces yo pienso que la orientación debería ser nuestro pilar, primeramente con nuestras pacientes jóvenes. Segundo, que acudan al ginecólogo. Lo ideal es que no solamente acudir cuando entienden que algo está mal, no solamente eso, sino acudir de manera rutinaria. Toda mujer que ha iniciado su vida sexual debe acudir al ginecólogo a hacerse sus chequeos de rutina. Entonces, aquella que no haya iniciado su vida sexual, pues cualquier situación que le llame la atención, debe acudir al ginecólogo para hacer un chequeo de rutina. Doctor, solo nos queda tiempo para recordarle 809-688-5955. Ese es el teléfono donde ustedes pueden conseguir al doctor Miguel Ángel Ulvar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Le agradecemos infinitamente su comparecencia, y a ustedes, que son la parte más importante de este programa, no se olviden que 360 grados de lunes a viernes está con ustedes. Buenas tardes, muchísimas gracias.